Créanlo o no, vamos a pasar quizás las siguientes 2 semanas en estos 3 versículos. La razón es porque aquí hay un tema que el Señor en realidad puso en mi corazón para hacer lo que se le llama echarse un clavado profundo en las escrituras, en este tema. Así que vamos a estar en diferentes lugares en la Biblia. Pero creo que este es un tema que es muy, muy importante para entender. Y quizá argumentemos también que en tu andar cristiano, este quizá sea uno de los temas más importantes que necesites aprender. El tema son las tentaciones. ¿Cómo resistir las tentaciones? ¿Cuántos de ustedes? Y sí, levanten sus manos porque yo también voy a levantar la mía. ¿Cuántos de ustedes sabían que algo era malo? Estuvieron tentados a hacerlo, no querían hacerlo, pero luego lo hicieron. Two hands up. Y este versículo que leímos la semana pasada dice esto, que Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Si nosotros podemos aprender a hacer eso, lo que Él haya hecho, así podemos conquistar nuestras tentaciones. Cuando estás tentado a hacer algo y tú sabes que esa no es la forma correcta, la pregunta que yo hice en esta semana, y estaba hablando con el Señor sobre eso, pensando en mi mente mientras yo estudiaba, ¿por qué es que nos damos a las tentaciones? Si podemos entender eso, quizá lo podamos resistir aún mejor. ¿Sí? Así, ¿quiénes de los que están aquí piensan que ya lo saben, ya saben cómo hacerlo? De cómo resistir la tentación. Porque no me parece que sea tan sencillo. Que nada más tú, al saber que eso es malo, para que tú puedas decir no a la tentación. Porque en mi experiencia ha habido muchas cosas. En 28 años como cristiano, en todos esos años, ha habido muchas veces, estoy hablando de cientos de veces, que yo sabía que algo era malo, y yo sentí ese deseo dentro de mí para hacerlo, y al principio dije, no, eso es malo, no es correcto. Pero ese deseo siguió creciendo y yo oré, hice todo lo que se me ha enseñado a hacer y eventualmente como quiera lo hice.
Y en el momento en que lo hice, me arrepentí. Y dije, ¿por qué es que lo hice? Sabía que estaba mal. ¿Por qué es que lo hice? Podía haber sido el estar mirando una película. Podía haber sido algo de salir en lugar de quedarme a estudiar. Podía haber sido el de gritar en lugar, o de cerrar mi boca en lugar de hablar. Yo sabía que no debía de haber dicho nada, pero tenía yo ese deseo de decir algo y luego lo dije. Y en cuanto lo dije, me pregunté, ¿qué es lo que está mal en mí? Yo pienso que este estudio, y espero que este estudio y lo que he aprendido en esta semana y lo que voy a seguir aprendiendo la semana que viene, espero que nos ayude a ser más victoriosos en estas tentaciones. Por eso es por lo que yo pienso que es tan importante. Si nada más pudiéramos decir no. Yo quisiera que fuera tan sencillo como te reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Yo quisiera que así fuera tan sencillo como eso. Pero en mi experiencia, esa no es la clave tampoco. Pero tiene que haber alguna clave. Y Jesús, obviamente, Él ya la sabía. Cómo resistir la tentación y decir no en cada vez. Ahora, yo no soy de los que creen que siempre podemos decirlo, pero lo que sí pienso es que Jesús tenía algo que nosotros no tenemos. Y no tiene nada que ver con esa naturaleza pecaminosa. Lo que tiene que ver es con el conocimiento y la conexión con el Padre. Él tenía el poder del Espíritu en todas formas. Eso no lo tenemos nosotros. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero Jesús tuvo la plenitud del Espíritu Santo con todo su poder. Y él tenía esa conexión directa con el Padre, donde él podía tener esa conversación y no había nada que lo separara. Eso quiere decir que el Padre lo podía preparar para lo que estaba por venir y decirle todo lo que él necesitaba saber para estar listo. No había ninguna sorpresas para Jesús. Esta es una ventaja que él tuvo. No hubo nada que lo agarrara sin prepararse. Hay muchas cosas que a nosotros nos sorprenden porque no estamos planeándolas. Y luego sucede y no estábamos listos. Y creo que esas son algunas de las veces que cuando nos damos a la tentación, así es como aprendemos para no hacerlo en la siguiente vez.
Jesús, él ya tenía esa noción con anterioridad. So we need to learn it too. Nosotros tenemos que aprenderla. So let's go through this. Vamos a atravesar esto, Because just in these verses, porque nada más en estos versículos, in 13, 14, 15, and 16, en el 14, 15 y 16, especially here, pero especialmente en el 15, 14, 14 y 15. let's read those. Vamos a leer estos. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Okay, so there's three things we learned here. Hay tres cosas que aprendemos aquí. Temptation La tentación is not sin. no es pecado. Okay? That's number one. Ese es número uno. Because if it was sin, Porque si fuera pecado, then Jesus was sin. entonces Jesús hubiera pecado. Okay? Because it says he was tempted. Porque dice que él fue tentado. But that tells us something else too. Pero eso también nos dice otra cosa. Okay? The second thing it tells us La segunda cosa que nos dice is it's not from our sinful nature. que esto no viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Temptation doesn't come from that. La tentación no viene de allí. Because Jesus was tempted, Porque Jesús fue tentado but he did not have a sinful nature. y él no tenía una naturaleza pecaminosa. So that's not where it comes from. Así que de allí no es de donde viene. The third thing it tells us La tercera cosa que nos dice is because Jesus resisted all temptation, es porque Jesús resistió todas las tentaciones. he's the only one who knows Él es el único que conoce the full power of temptation. todo el poder de la tentación. Because the moment we give in to temptation, Porque en el momento en que nosotros nos damos a la tentación, the pressure stops. la presión para, Right? ¿sí? We're satisfied. Nos satisfacemos Okay? When we give in to the temptation. cuando nos damos a la tentación. That's why as soon as we do it, Por eso es que en cuanto nos we realize, damos cuenta what did I just do? qué es lo que acabo de hacer. Why didn't I just shut my mouth? Porque es que no nada más me quedé callado. And you repent. Y te arrepientes. Because now the pressure of the temptation Porque ahora la presión de la tentación ya se fue. because you did. Porque ya lo hiciste. But Jesus resisted unto death. Pero Jesús lo resistió hasta la muerte. And you and I both know Y tú y yo sabemos that the more you resist the temptation, que entre más resistes la tentación, the pressure gets stronger and stronger and stronger la presión se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte until you completely resist it, hasta que completamente la resistes you're out of the circumstance, y ya estás fuera de la circunstancia and then it's released. y luego ya es cuando descansas. Or O you give into it, te das a ella and then there's no more temptation. y luego ya no hay más tentación. So what exactly is it? Así que, ¿qué es lo que es exactamente? We're going to study a few passages that talk about it. Vamos a estudiar algunos pasajes que hablan de ello. And we'll come back to this verse at the end. Y luego al final vamos a regresar a este versículo. Quizás sea esta semana o quizás sea la siguiente. Let's read 13 through 18 in James. Vamos a leer en Santiago 1, versículos 13 al 18. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha sido concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda la buena dádiva y todo el don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Vamos a regresarnos a estos. Vamos a abrirlos y tomarlos parte por parte. Okay, now there is a difference between a temptation and a trial. Ahora, hay una diferencia entre una tentación
y una prueba. God can send us trials Dios puede mandarnos pruebas to evaluate how we are doing. para evaluar cómo es que estamos, en qué paso estamos. And O it's qué- not so that he knows, y no es nada más para que Él sepa, because he already knows. porque Él ya lo sabe. Okay? It's so that we know Es para que nosotros sepamos how much have we grown. qué tanto hemos crecido. And when you fail a test, Cuando fallas una prueba, you learn something about yourself. aprendes algo sobre ti. I remember I was teaching about storms one time. Recuerdo que una vez yo estaba enseñando sobre las pruebas, sobre las tormentas, And then we went through a storm. y luego pasamos una tormenta. And I had just thought Y acababa de enseñar that if you call out right away que si llamas luego, luego, for God to calm the storm, para que Dios calme la tormenta, that means you lack faith, eso quiere decir que eres falto de fe, like the apostles. como los apóstoles. Jesus said, Jesús dijo, I will go through the storm with you, yo voy a ir con ustedes a través de la tormenta and I will see you on the other side. We will go to the other side. e iremos al otro lado. And when the storm hit, Cuando la tormenta vino, they believed the storm instead of Jesus. ellos creyeron más en la tormenta que en Jesús. And they said, we're going to die here. Y ellos dijeron, vamos a morir aquí. And Jesus calmed the storm. Y Jesús calmó la tormenta And then Rick ran. y los regañó. Okay. So we really know faith. Oh, ustedes de poca fe. Paul was told, A Pablo se le dijo, you're going to go through a storm, van a atravesar una tormenta, the ship is going to crash, el barco va a sí, sí, naufragar, naufragar. you're going to lose everything, Van a perderlo todo, but nobody's going to die. pero nadie va a morir. And what did Paul say? ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Hey guys, don't worry. Hola, hombres, no se apuren. God told me Dios me dijo we're going to go to the water, que vamos a caer al agua, the ship is going to crash, que el barco va a naufragar, but nobody's going to die. pero nadie va a morir. That's faith. Esa es fe. Okay? And what happened? ¿Y qué sucedió? Exactly what Paul said. Exactamente lo que Pablo les dijo. 3 days in the water, Ellos estuvieron 3 días en el agua and then they all ended up on an island. y luego todos terminaron en una isla, Everybody alive. todos vivos, Because God told them, porque Dios les había dicho, nobody's going to die. nadie va a morir. And Paul said, Y Pablo dijo, calm the storm. he didn't say, He did oh, ok, él dijo, Pablo dijo, calm the tormenta. calma la tormenta. No, What he said was, lo que él dijo fue, we're going to go through this. vamos a atravesar la tormenta And God is going to do it. y Dios va a estar con nosotros. So there was one time when this happened, So, esa vez cuando esto estaba sucediendo we went through a bunch of storms y atravesamos muchas tormentas, for like 3 months, como por 3 meses, right? And then one day, y luego un día, más más largo, one day I said, un día dije, that's the limit of my faith. este es el límite de mi fe, Señor. Calma la tormenta. And the next day, Y el siguiente día las cosas cambiaron. that was to teach me Eso era para enseñarme what was the limit of my faith. cuál era el límite de mi fe. That's a test. Esa es una prueba, It's not a temptation. no fue una tentación. Now, in a test, Ahora, en una prueba you can be tempted. puedes ser tentado. In fact, almost always you are. De hecho, casi siempre lo eres. Why? Porque Here's where James gives us the most detail. aquí es donde Santiago nos da más detalle. Okay. Temptation doesn't come from God. La tentación no viene de Dios, Okay. Because he doesn't do that to us, porque Él no nos hace eso and he can't do that to us. y no lo puede hacer, It's contrary to his nature. porque es contrario a su naturaleza. God loves us. Dios nos ama. He wants the best for us. Él quiere lo mejor para nosotros. He does not want us to make wrong choices. Él no quiere que hagamos malas decisiones, Okay. Ever.
Nunca. He will never give us a desire Nunca nos dará un deseo to do what is wrong. de hacer lo malo. What he gives us Lo que Él nos da is good desires. son buenos deseos. That's what he gives us. Eso es lo que Él nos da. But the temptation comes, Pero las tentaciones vienen okay, when, cuando, and there's two words here, y aquí hay dos palabras, okay? Llevado y seducido. okay? These are two words that mean, Estas son dos palabras que quieren decir, llevado means to be dragged. el llevado es quiere decir como el ser jalado. Okay? Very, in Spanish, that's very good. That's a very good translation. En español es una muy buena traducción. Okay? Llevado. Okay? And seduced. Y seducido Now that tends to have a sexual idea. tiene la tendencia de ser una palabra como sensual. Okay? But what that word means in Greek Pero lo que esa palabra quiere decir en el griego is used for hunters es usado como para los que para los cazadores or fishermen. o para los pescadores. When they take the hook Cuando ponen en el gancho and they cover it with something that's attractive. y lo cubren el gancho con algo que sea atractivo para los peces Okay? Or for the ducks, o para los patos. they do a sound that attracts the ducks. Ellos hacen un sonido para atraer a los patos. Okay? They do whatever they do. Hacen lo que ellos hagan. Or they hide themselves O se esconden so that the animal thinks they are safe. para que los animales piensen que ellos están a salvo, Okay? que no hay nadie. They think they're secure. Ellos piensan que están seguros. So that's the idea here. Esa es la idea que hay aquí. You are dragged in Son llevados and lied to, y se les ha mentido okay, by your own passion, por sus propias pasiones, okay? Your own desires. tus propios deseos. How does that work? ¿Cómo es que eso funciona? Because if you remember in verse 18, Porque si recuerdan que en el versículo 17, everything good comes from God. toda buena dádiva viene de Dios. Okay? There's a story Hay una historia about a man sobre un hombre walking down the street que iba andando en la calle and he finds a wallet y encontró una cartera with $10,000. con $10,000 en ella. He picks it up. La levantó His friend says, y su amigo dijo, "What are you going to do with that?" ¿qué vas a hacer con eso? I haven't decided yet. Dijo, todavía no lo he decidido. What's there to decide? You're a Christian. El amigo le dijo, ¿qué hay que decidir si eres cristiano? And he said, well, I'm trying to decide. Y él dijo, bueno, estoy tratando de decidir Is this an answer to prayer? si esta es una respuesta a mi oración Or is it a temptation from the devil? o si es una tentación del diablo. That's the idea here. Esa es la idea que hay And aquí. I think that makes a very valid point. Y creo que esto lo hace un punto muy válido. We have desires, Nosotros tenemos deseos and they are part of our human nature, y son partes de nuestra naturaleza humana, not our fallen nature. no de nuestra naturaleza caída. Those desires Esos deseos are the same desires Jesus had, son los mismos deseos que tuvo Jesús, because he was fully human like us. porque Él fue 100% humano como nosotros. He wanted to fulfill the purpose of God. Él quería llenar el propósito de Dios. He wanted to help people. Él quería ayudar a las personas. He wanted to be a benefit to people. Él quería ser un beneficio para la gente. He wanted to speak the truth. Él quería hablar la verdad. He wanted to correct somebody who was in error. Él quería corregir a alguien que estuviera en error. He wanted to do a lot of good things. Él quiso hacer muchas cosas buenas. And those are all things that we can do.
Y todas esas son cosas que nosotros podemos hacer. But here's where I think the temptation comes. Pero aquí es donde yo pienso que viene la tentación. And we're going to see this later on in Genesis. Y más adelante lo vamos a ver en Génesis. And in this part here, Pero en esta parte aquí, okay, back in, then it says, luego dice, when that desire has conceived, cuando ese deseo ha concebido, literally it means literalmente quiere decir to give birth to something. que ha dado a luz a algo nuevo. You had a good desire, Tenías un buen deseo you fulfilled it the wrong way. y lo llenaste de una forma equivocada. And because of that, Y por eso something else was created. algo más fue creado. And that becomes sin. Y eso es lo que llega a ser un pecado. So temptation is not the sin. Así que la tentación no es el pecado, The desire is not sinful. el deseo no es pecaminoso. So here's my best explanation. Aquí está mi mejor explicación. Okay, after a lot of studying and praying about it, Después de tanto estudio y oración, and I might be wrong. y a lo mejor hasta pueda que esté mal. If I'm wrong, Porque si yo estoy mal, we're all going to leave here, todos vamos a salir de aquí, put it in practice, vamos a ponerlo en práctica still not going to work. y aún así no va a funcionar. But hey, we'll do it together. Pero lo vamos a hacer todos juntos. ¿Está bien? Vamos a caer. Okay, so here's my thought. Aquí está mi pensamiento. We're going to see this in the other passage. Y vamos a ver esto en los otros pasajes. God gives us good desires. Dios nos da buenos deseos, But then the lies of the enemy, pero luego las mentiras del enemigo, the world, del mundo and anything that is not in line with God's word y cualquier cosa que no está alineado con la palabra de Dios and the will of God, y la voluntad de Dios, that enters into our mind. esto entra a nuestra mente And we have a thought y si tenemos un pensamiento that I can satisfy that desire, donde yo puedo satisfacer ese deseo, but it's not the wrong way. pero está de una forma equivocada. And we have to make a choice. Y ahora tenemos que hacer una decisión. Are we going to satisfy that desire, ¿Vamos a satisfacer ese deseo or are we going to wait o vamos a esperar and do the hard work y hacer el trabajo duro to satisfy that desire para satisfacer ese deseo correctly? de la forma correcta? Now, this could be, we use an example of the wallet, okay? Ahora, esto puede ser, y ahora voy a usar el ejemplo de la cartera, $10,000. $10,000. He knew Ahora, él sabía that was not his money. que ese no era su dinero, That money belonged to someone else. ese dinero le pertenecía a alguien más. He had the ID in the wallet. Él tenía la idea de esa cartera, ID. o la identificación en esa cartera. He knew who it belonged to. Él sabía a quién le pertenecía, But he could lie to himself pero él puede mentirse a sí mismo and say, y decir, maybe God sent me. quizá Dios me lo mandó, And that justifies it. y eso lo justifica. But it's still theft. Pero sigue siendo robo. Okay? When you take something Cuando tomas algo that is not yours, que no es tuyo, that is the definition. esa es la definición del robo. Now, here's where knowledge comes in. Aquí es donde viene el conocimiento. Let's imagine that guy. Vamos a imaginar que ese hombre He lived on an island all of his life. vivió en una isla toda su vida And everything belonged to everybody. y todo le pertenecía a todos. Okay? And then he goes into a city Y luego se va a una ciudad and he finds the wallet. y encuentra la cartera. And because of a lack of knowledge, Y por la falta de conocimiento, he keeps it and he feels good about it. él se la queda y se siente bien al respecto. But something in his conscience, Pero algo dentro de su conciencia le dice, that's not right. eso no está bien. But he still
Aún así, él tiene que hacer esa decisión, But because he doesn't know why it's wrong, pero porque él no sabe el por qué es que eso es malo, then he justifies it. lo justifica. And it's easier to get into the temptation. Y es más fácil darse a la tentación. But if he knows theft is wrong, Pero si él sabe que el robo es malo, and let's say he knows the person in the ID, y ahora vamos a decir que él conoce a la persona que estaba allí en la identificación, and they are not wealthy, y que no son gente rica, okay? But he knows this is important money. así que si él se da cuenta que ese es un dinero importante, See, the more knowledge you have como ven, entre más conocimiento tengan about why it's wrong, sobre el por qué es que está mal, it's easier to resist the temptation. es más fácil el resistir la tentación. This is why we study the Bible. Esta es la razón por la que estudiamos la Biblia, Because the more we know porque entre más sabemos about what is right and wrong, sobre lo que es bueno y malo, the more we will have the ability más tendremos la habilidad to resist temptation. de resistir la tentación. If we don't know Si no lo a sabemos, lot of things, si no sabemos muchas cosas, okay, then we might give into a temptation, quizá nos demos a una tentación, even though our conscience says aunque nuestra conciencia diga, it doesn't feel right. no se siente bien esto. Okay? But you can't think of a reason why. Pero no puedes pensar alguna razón del por qué. Okay? There's no reason No hay ninguna razón in your knowledge. en tu conocimiento. But maybe there's a part of the Bible Pero quizá haya una parte de la Biblia that would have taught you que te hubiera enseñado why it's wrong. por qué es que estaba mal. That strengthens you. Eso te refuerza. Now, how does that work? Ahora, ¿cómo es que esto How funciona? How can I defend that in the Bible? ¿Y cómo es que yo puedo defender esto en la Biblia? You remember the armor of God? ¿Ustedes se recuerdan de la armadura de Dios? The shield of faith. El escudo de fe. It says that it extinguished the fiery arrows of the enemy. Dice que apaga las flechas, Con fuego. el fuego de las flechas del enemigo, By faith. por fe. Faith comes from hearing, La fe viene del oír and hearing from the word of God. y el oír de la palabra de Dios. So when the enemy gives you a little bit of information Así que cuando el enemigo te da un poquito de información to fool, to lie to you, para mentirte, okay, para que decir, okay, when he gives you that information, cuando él te da esa información and you know the word of God, y tú conoces la palabra de Dios, that whatever he's saying is not true. que lo que él te está diciendo no es verdad, And it doesn't mean he has to speak it to you verbally. y no quiere decir que él te lo va a decir verbalmente, Okay? Anything that is contrary to God cualquier cosa que sea contrario a Dios comes from the enemy. viene del enemigo. Okay? It can be something your friend told you. Puede ser algo que te haya dicho tu amigo, It can be something a psychologist told you. puede ser algo que un psicólogo te dijo, Okay? It could be somebody who's a professional, que puede ser alguien que sea un profesional, a very good person, una buena a persona, person you have a lot of respect for. una persona a quien tú respetas mucho. But if they give you advice Pero si ellos te dan consejo that is contrary to the will of God, que es contrario a la voluntad de Dios, that is from the enemy. eso viene del enemigo. It wouldn't be in this world. No estaría en este It mundo, would not be in this world no estaría en este mundo unless the enemy started that lie. a menos que el enemigo empezara esa mentira. Many lies are in this world. Y hay muchas mentiras en este mundo. Okay? And there's many different things like Y hay muchas cosas como you're working at a job si estás trabajando en un trabajo and they are not paying you what you're worth. y ellos no te están pagando lo que tú mereces Okay? And you know it, y tú lo sabes and they know it. y ellos lo saben, They're literally stealing from you que literalmente están robándote because they're adding work porque están añadiendo trabajo and not paying you more. y no te están pagando, no te están pagando más. And then you have an opportunity
Y luego tú tienes la oportunidad to make a little money from them. de hacer un poquito de dinero de ellos. And you could justify it Ahora tú lo puedes justificar and say, y decir, well, they've been stealing from me for years. ellos han estado robando de mí por años. They won't even know that this is gone. Ni siquiera se van a dar cuenta que yo me llevé esto. Now, maybe you don't steal money. A lo mejor no te estés llevando dinero, Maybe you steal time. a lo mejor te estás robando tiempo. They pay you for 9 hours, Si te pagan por 9 horas, but you work 5 pero tú trabajaste 5, because that's what you feel like. porque, they're made. porque eso es lo que tú sientes que es lo que es digno de pagarte. Okay. Of what it's worthy of what they're paying. Es digno de lo que ellos te deben de pagar. Okay. You don't owe them 9 hours Tú no les debes a ellos 9 horas, because they don't pay you. porque no te pagan lo suficiente. But when you took the job, Pero cuando tomaste el trabajo, you said, tú dijiste, I'll work these hours yo trabajaré estas horas and you pay me this amount. y tú me pagas esta cantidad. And that was the agreement. Y ese fue el arreglo. Now, this isn't true for every job, Ahora, esto no es igual para todos los trabajos, but especially in manufacturing jobs, pero especialmente en los trabajos de manufactura. you work by the hour. Trabajas por hora. For construction, you Por work construcción, trabajas por hora. okay, the workers, Los trabajadores, right? ¿sí? Paid by the hour. Son pagados por hora. Dueños por el proyecto, Los dueños son pagados por el proyecto. but the workers, Pero los trabajadores, you get paid for 1 day. ellos son pagados por un día, Okay. But they expect you por to el work día. the whole day. Pero esperan que estén ahí todo el día. But you find excuses. Pero tú hayas excusas, We, nosotros okay, we find excuses encontramos excusas to take more breaks, para tomar más descansos a longer lunch, o un lonche más largo, not work so hard, no trabajar tan duro okay, not so fast. ni tan rápido. That's what we do. Eso es lo que hacemos. Okay. Christians should be the best workers. Los cristianos deben de ser los más trabajadores de la industria, Because what Scripture says porque lo que dice la Escritura is when you work, es que cuando trabajamos it's not for your money, no es por tu trabajo, por tu dinero, it's for the Lord. es para el Señor. The money is the benefit. El dinero es el beneficio. And if we do that, Y si hacemos eso, we create a testimony. creamos un testimonio People are going to come to you y la gente va a venir hacia ti and ask you, y te va a preguntar, why do you work so hard? ¿por qué es que trabajas tan duro? Why do you give every effort? ¿Por qué es que das todo tu esfuerzo? Now, I haven't done that in all of my jobs, Ahora, yo no he hecho eso en todos mis trabajos, but I have one job in particular, pero tuve un trabajo en particular Amazon. en Amazon. When I went for a break in fishing, Cuando iba a los descansos, I had it for 1 year. When I took a break, cuando me fui por un año, en el año sabático, okay, I got a job at Amazon. agarré un trabajo en Amazon. Now, this was filled with liberals. Esto estaba lleno de liberales, Okay, extreme as get. Okay, LGBTQ, gays, drag queens, homosexuals, everything. todo. The music was horrible. La música era horrenda, The language was horrible. las palabras que hablaban eran feas And nobody said anything. y nadie decía nada. I come in as a pastor, as a missionary. Yo vine como un pastor y misionero, So what did I do? que es lo que hacía. I was Trabajé bien duro within a month. y en un mes I was in the leaderboard. ya estaba entre los líderes Okay, of the hardest workers there, de los más trabajadores que había allí, the fastest workers there. los más rápidos para trabajar, I knew all the jobs. que
los que conocían todos los trabajos. when everybody finished their shift, Cuando todos terminaban su tarea, I asked them, yo les preguntaba, can I stay to work overtime? ¿puedo quedarme a trabajar más tiempo? That means pay time and a half. Eso era pagarme tiempo y medio. Okay. It's a raise. Ese era más dinero. Okay. And they said, absolutely. Y ellos decían absolutamente, Because even if they paid me more, porque aún si me pagaban más, I did twice as much work as the people who paid regular. yo hacía el doble de trabajo que la persona que trabajaba regular. So they wanted me there for as many hours as I would stay. Así que ellos me querían que yo me quedara las más horas que yo me quisiera quedar. So one week I did over 120 hours. En una semana hice 120 horas. And that was vacation pay. Y eso fue vacaciones pagadas. I took that on that day. Lo tomé en ese entonces. Holiday pay. Los días de fiesta, Overtime. tiempo y medio. I made like 5 times what they paid me Hice como 5 veces más de lo que ellos usualmente me pagaban for 80 hours. por 80 horas. It was a big check. Era un cheque muy grande In 1 week. en una semana. But with that testimony, Pero con ese testimonio, people came to me la gente venía a mí and said, why do you get so? y me dijo, ¿por qué es que trabajas tan duro? It's just a job. Si nada más es un trabajo And it's not a very good pay. y no pagan muy bien. Okay. And I would tell them Y yo les decía 2 things. 2 cosas. One, Una, this is my gymnasium. este es mi gimnasio. I'm trying to lose weight. Estoy tratando de bajar de peso And I lost. y perdí. But I also told them Pero también les dije, it's because I don't work for Amazon. es porque yo no trabajo para Amazon, I work for the Lord. trabajo para el Señor. He knows Y Él sabe cuando yo soy flojo o soy... and I cannot lie to you. Yo no le puedo mentir a Él. I got a chance to witness to a lot of people Y tuve la oportunidad de testificar a muchas personas que estaban ahí because of my testimony. por mi testimonio. This is what you can do with your job. Y esto es lo que ustedes pueden hacer con su trabajo. In the University of Phoenix, En la Universidad de Phoenix, they wanted to fire me ellos querían despedirme because they were all Mormon porque todos eran mormones and I was a very strong Christian. y yo era un cristiano fuerte. But I worked so hard Pero trabajaba tan duro and I was so good at my job y era tan bueno para mi trabajo that they couldn't fire me. que no me podían despedir. I could say anything I wanted. Ahí podía decir casi todo lo que yo quisiera. I could witness to people. Le podía testificar a las personas. I told the director one time Le dije al director una vez, when he asked me, cuando él me preguntó, are Mormons Christians, Robert? Roberto, ¿los mormones son cristianos? I said, no. Y yo le dije, no. I didn't get fired for that. No me despidieron por eso. Number 3 in the company Era el número 3 en toda la compañía, of thousands of workers. de miles de trabajadores. They wouldn't fire me. No me despidieron. They gave me a raise. Me dieron un alce de salario. So these are just examples Estos son ejemplos of what you can do. de lo que puede ser. So if you know it's wrong, Si sabes que está mal, the more you understand entre más entiendes about what is the right way to satisfy that desire. sobre cuál es la forma correcta para satisfacer tus deseos, What's the right way to make $10,000? cuál es la forma correcta de hacer $10,000. It's not to steal. No es robándotelos. The right way La forma correcta to satisfy a good desire, para satisfacer un buen deseo, to have money, para obtener dinero, to provide for your family, para proveer para tu familia, is to work hard. es trabajando duro. Okay? Work with honor. Trabaja honradamente. Work for the Lord. Trabaja para el Señor. Work with excellence.
Trabaja con excelencia Do not sacrifice your relationship with God. y no sacrifiques tu relación con Dios. Do not put your work in front of God. No pongas tu trabajo enfrente de Dios. If you do that, Si haces eso, promises Él promete He will provide all of your needs. que Él va a proveer todas tus necesidades. That's the right way to satisfy the desire. Esa es la forma correcta para satisfacer tus deseos. But we try and satisfy it the wrong way. Pero nosotros tratamos de satisfacerlas a través de la forma equivocada. We work more hours, Trabajamos más horas, sacrificing the kingdom, sa- sacrificamos el reino or we're not as strong about our faith o no somos tan fuertes en nuestra fe because we don't want to miss an opportunity for more money. porque no quieres perderte algo, otra oportunidad para obtener más dinero. So we don't speak when we should. No hablamos cuando debemos. We're not a witness when we can be. No somos un testimonio cuando podemos serlo. We don't witness to people No testificamos a la gente because that might cost us the job. porque a lo mejor me corran. But that's not the right way to make money. Pero esa no es la forma correcta de hacer dinero. That is giving into a temptation Eso es darse a la tentación to find a faster way, para encontrar una forma más rápida, a more secure way una forma más segura in our heart. en nuestras mentes. But let me tell you, Pero déjenme decirles, if you gain anything si obtienes algo to satisfy your desires para satisfacer tu deseo in a way that is not correct, de una forma que es incorrecta, it will not satisfy your desire. no te va a satisfacer tu deseo. You will want more Vas a querer más and more y más y más y más. keep getting it the same way. Y vas a seguir obteniéndolo de la misma forma. Why do you think Elon Musk has almost $1 trillion? ¿Por qué creen ustedes que Elon Musk tiene alrededor de ¿cuántos? $1 trillón. Vas a ser el primer trillionario. Va a ser. Porque es una ficción y él sigue ganar dinero, Now, I have a lot of respect for him. Ahora yo tengo mucho respeto por él. The copyright Las, los derechos to his secrets of Tesla. de los secretos que él tiene en sus carros Tesla. You know that he owns the right to, Sabes que él tiene los derechos de ellos, but they are open. pero son abiertos. That means anybody can use them Eso quiere decir que cualquiera los puede usar for free. gratis. He wants people to use his technology, Él quiere que la gente use su tecnología, even though he could make a lot of money off it. aunque él pueda ganar mucho dinero de ellos. He doesn't care. No le importa, It's probably because he has billions. probablemente porque ahora él ya tiene billones. Okay. He didn't do that at the beginning. Él no hizo eso al principio, But every wealthy person will tell you the same thing. pero cada persona que es rica te va a decir lo mismo. You always want more. Siempre quieres más. Paul said, Pablo dijo, I know what it is to have a lot, yo sé lo que es tener mucho and I know what it is to have nothing. y sé lo que es no tener nada. I can say that too. El no tener nada. Yo también puedo decir lo mismo. I've had times when I was doing crime Tuve tiempos cuando yo estaba en el crimen, where I literally had millions. literalmente cuando yo tuve millones, And other times y otras veces that I ate out of the dumpster of McDonald's. que comía de los basureros del McDonald's. I've had both extremes. He tenido ambos extremos And I've learned y aprendí exactly what Paul says. exactamente lo que dijo Pablo, Whatever God gives me lo que Dios me dé when it comes to finances. cuando viene, cuando se When it comes to, in regards to finances, de acuerdo a las finanzas. I've learned to be content with whatever I have. He aprendido a ser contento con lo que tenga, Okay? So, because I've had them both. porque los he tenido ambos. And I know Y sé when I did have
Pero cuando tenía mis millones, yo quería más. No te satisface. Pero ahora cuando obtenemos una donación que paga el recibo de la luz, estoy satisfecho. Es suficiente. Mis recibos están pagados. Estoy satisfecho. No necesito más. Y no hay ese deseo fuerte de obtener más. La única razón por la que me gustaría tener más es para poder hacer la construcción aquí y pagar algunas de nuestras deudas. Me encantaría eso, pero no es algo que necesite. Y entre más entendemos eso, cada tentación viene con un gancho que se ve bueno, pero cuando piensas al respecto, la pregunta que nos necesitamos hacer, ¿por qué es que quiero esto? No nada más piensen, eso está mal, así que di que no. No, no, no. Esa no es la solución. Necesitas orar al respecto y pedirle a Dios que te enseñe cuál deseo es el que estoy tratando de llenar. ¿Es mi sentimiento del valor? ¿O necesito ser necesitada o necesitado por las personas? Necesito ser deseado por las personas. Estoy tratando de satisfacer un deseo por seguridad o protección. Esas son cosas buenas. Todas son buenas. Pero luego haces la pregunta, ¿es esta la forma de satisfacerlo? ¿De la forma correcta para satisfacer ese deseo? Y entre más entiendes la palabra de Dios, luego te haces la pregunta, ¿cómo es que dice Dios que debo yo de satisfacer este deseo? Si es mi necesidad por la seguridad, por esa razón, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener mi trabajo, aun si yo sé que eso no es lo correcto, aun si es que esté sacrificando yo algo. Si esa es mi necesidad para la seguridad, ¿cómo es que Dios dice que yo debo de sentirme seguro? Dios dice, nuestra seguridad está en Él. Él promete el proveer para nosotros. Así que cuando tenga una tentación para hacer algo equivocado, o negociar un poco, o sacrificar algo que es bueno, para yo poder sentir esa seguridad, ahí es donde podemos quitar el engaño del gancho, del anzuelo, y ver lo que en realidad es. Esa es una mentira. Ese es un anzuelo. Vamos a ver unos cuantos versículos para ese ejemplo. Creo que vamos a regresar después a este. Porque Génesis tiene una buena ilustración para ello. Que voy a irme más adelante. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Las, Capítulo 3, versículo 27, para hacer la imagen, ¿ok? La tentación de Eva y Adán. la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Just a question. Es una pregunta nada más, Innocent, inocente. no lie there, No hay mentira allí, but he has an intention. pero tiene una intención. And then he said, Luego ella dice, La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. she said what God said. él dijo lo que dijo Dios. Ella dijo lo que dijo Dios. If we eat from that tree, Si comemos de ese árbol, God says we're going to die. Dios dijo que íbamos a morir. Here comes the lie. Y aquí viene la mentira. Every temptation Cada tentación comes with a lie. viene con una mentira. There's a lot of truth in it, Hay mucha verdad en ella, but it always contains a lie. pero siempre contiene una mentira. We need to identify what the lie is. Necesitamos identificar cuál es esa mentira. She said, Ella dijo, the serpent said, la serpiente dijo, Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. that's a lie. esa es una mentira. Now it's a half lie. Es una mentira a medias. Why? ¿Por qué? Because the word in the Hebrew, Porque la palabra en el hebreo it means the moment you eat from it, significa que en el momento en que comes, that guarantees that you will die. eso garantiza que morirás. But she said, Pero or Satan said, Satanás dijo, you will not die when you eat from it. no morirás cuando comas de ella. And what happened when she ate? ¿Y qué sucedió cuando ella comió? She didn't die. No murió, But the moment she ate, pero en el momento en que comió, it guaranteed that one day she would die garantizó que un día iba a morir and not live forever. y no iba a vivir para siempre. Which would have happened Lo que sí hubiera sucedido if she didn't eat from it. si no hubiera comido de él, She would have lived forever. hubiera vivido para siempre. They could have eaten from the tree of life Pudieran haber comido del árbol de la vida and lived forever. y vivir para siempre. But Pero it's a lie. ahí está la mentira. And then the other part. Y luego la otra parte, Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Another half lie. otra media mentira. Yes, their eyes will be open. Sí, sus ojos serían abiertos And for the first time, y por la primera vez they would understand the difference ellos entenderían la diferencia between good and bad. entre el bien y el mal. Up to this point, Hasta este punto, they had only experienced good. únicamente ellos habían experimentado lo bueno. They didn't even know what bad was. Ni siquiera sabían qué era lo malo. But the moment they ate, Pero en el momento en que comieron then they knew what bad was. fue cuando supieron lo malo. But he said, Pero él dijo, you will be like God, ustedes serán como Dios, knowing good and evil like him. conociendo el bien y el mal como Él lo sabe. The lie was this. La mentira fue esta. If you disobey, Si desobedecen, then you will know good and evil like God. entonces ustedes conocerán el bien y el mal como lo conoce Dios. But the opposite is true. Pero fue lo opuesto, Because while they didn't eat, porque mientras ellos no comían, they knew good and evil. They knew good and evil conocían lo bueno y lo malo the way God knew. de la forma como Dios lo conocía. They knew the concept, Ellos sabían el concepto, but they never experienced it. pero nunca lo habían experimentado. God knows about evil, Dios sabe sobre lo malo, but he's never done it. pero nunca lo ha hecho. He's never committed a sin. Nunca ha pecado. Okay? So he's never experienced
Así que nunca ha experimentado eso. The point is, El punto es you don't need to experience bad que no necesitas experimentar lo malo to know that it's bad. para saber que es malo. I don't need to put my head under a truck Yo no tengo que poner mi cabeza bajo un driver tráiler to know that that's not a good idea. para saber que esa no es una buena idea, Right? ¿sí? We don't have to do wrong No- to understand it's wrong. No tenemos que hacer lo equivocado para saber que está equivocado. We can look at other people who are doing wrong Podemos ver a otras personas que están haciendo lo equivocado and learn that way. y aprenderlo de esa forma. We could do that. Podemos hacer eso. If we do that, Si hacemos eso, then we know good and evil like God knows. entonces conoceremos el bien y el mal como Dios lo conoce. Not through experience, No a través de experiencias, by seeing it sino al verlo and watching the results. y ver los resultados. So that's the lie. Esa es la mentira. Satan told them Satanás les dijo, there's a better way. hay una forma mejor, Right away. rápido. You don't need to study. No necesitas estudiar, You don't need to be discipled. no necesitas ser discipulado, You don't need a mentor. no necesitas un mentor, You don't need to dedicate years of your life no necesitas dedicar años de tu vida to know right and wrong. para conocer lo bien de lo Eat from the malo. tree, Nada más come del árbol then you'll know it all. y entonces lo vas a saber todo. So if you had resisted Así que si Eva lo hubiera resistido and said, y hubiera dicho, God said, no, Dios dijo, do not eat from this tree. no comas de este árbol. I know what is good. Yo sé lo que es bueno. So anything that is not good, Así que cualquier cosa que no sea buena then es mala. I don't need to experience No necesita experimentar eso that. para entender ese concepto. But here's what happened. Pero esto es lo que sucedió. This is her desires Estos fueron sus deseos mixed with the lie mixtos con la mentira and the justification. y la justificación. She said, Y ella dijo, Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También a su marido que estaba con ella y él comió. so 3 things. 3 cosas. That it was good to eat. Que era bueno para comer. That's a good desire. Eso es un buen deseo. And it probably was. Y probablemente lo era. The fact that she gave it to him, El hecho que ella se lo dio a él it means it had a good flavor. significa que tenía un buen sabor. If it tasted disgusting, Si hubiera sabido malo, she wouldn't have given it to him. no se lo hubiera dado a él. It was good to eat. Así que era bueno para comer It was appealing to the eye. y que era agradable a los ojos. Se veía bueno And y it would give you wisdom. que te iba a dar sabiduría. Les iba a dar sabiduría. Those are 3 good desires. Esos son 3 buenos deseos. Here's the key. Aquí está la clave. Whenever you think something is good, Cada vez que piensen que algo es bueno, compare it to the Bible. compárenlo con la Biblia. She had the word of God. Ella She had the word ella of God. tenía la palabra de Dios, The moment you eat from the tree, que en el momento en que comiera del árbol you will die. iba a morir. Do not eat. Y no coman. Any other tree, yes. Cualquier otro árbol, sí, This one. pero este That no. was the word of God. Esa era la palabra de Dios. So when the enemy said, Así que cuando el enemigo dijo, you won't die, no morirás, she could have done what Jesus did ella pudiera haber hecho lo que hizo Jesús in Matthew. en Mateo. Okay? Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. How did he respond? ¿Cómo es que él respondió? This is true. Esto es verdad. He was the Son of God. Él era el Hijo de Dios. He could have said, Él pudiera haber dicho, become bread. háganse pan, But pero that would be contrary eso hubiera sido contrario to the will of God. a lo que él sabía que era la voluntad de Dios. And so he said that. Así que él dijo esto. God said this. Dios dijo esto. And so I'm going to do it God's way. Y yo lo voy a hacer de la forma como lo dijo Dios. It took longer. Tomó más tiempo. Okay? It wasn't until after the temptation No fue hasta después de la tentación that he got to eat. que él pudo comer, But it was the right way. pero fue de la forma correcta. Okay? This is what we need to learn about temptation. Y esto es lo que tenemos que aprender sobre las tentaciones. Y vamos a parar aquí en esta semana. Y vamos a continuar con esto la siguiente semana. Así que esta es parte 1. Okay? Does that everything make sense so far? Hasta ahorita todo tiene sentido para ustedes. Is that claro? Okay. So what are the things we learned so far? ¿Cuáles son las cosas que hemos aprendido hasta ahorita? The desire is not the problem. Que el deseo no es el problema, It's how to satisfy it. sino es cómo satisfacer ese deseo. And the way to, the first thing we need to identify, Y lo primero que tenemos que identificar, what are we trying to satisfy ¿qué es lo que estamos tratando de satisfacer with this thing, con esta cosa, this temptation? con esta tentación? Once we realize what the desire is, Cuando ya nos damos cuenta de cuál es el deseo, then we can ask the question, entonces podemos hacer la pregunta, how does God say ¿cómo es que Dios dice that I should satisfy this desire? que yo debo de satisfacer este deseo? And if I need to wait to do that, Y si necesito esperar a hacerlo, then I need to wait. me voy a esperar. Then it helps to identify the lie. Y eso nos ayuda a identificar la mentira. What is the enemy saying that's contrary to the will of God? ¿Qué es lo que el enemigo está diciendo que es contrario a la palabra de Dios? The reason we need to be studying the Bible. Y esta es la razón por la que tenemos que estar estudiando la Biblia. There are millions of temptations out Porque hay millones de tentaciones allá there, and millions of circumstances. y millones de circunstancias. And every circumstance is a little bit different. Y cada circunstancia es un poquito diferente. The more we understand the Word of God, Entre más entendemos la palabra de Dios, the more we will understand más entenderemos how to apply that to every circumstance. cómo aplicarla a cada una de las circunstancias. Okay? And then we have more power. Y luego tendremos más poder, And that's what we're going to talk about next week. The Holy Spirit, y es de lo que vamos a hablar la semana que viene, del Espíritu Santo, that we can ask for help a quien le podemos pedir por ayuda to, by faith, para que por fe to do what the Word of God says, podamos hacer lo que la palabra de Dios dice, instead of giving in to the temptation. en lugar de darnos a la tentación. Okay? And that's the power we have in our lives now. Y ese es el poder que tenemos en nuestras vidas ahorita, That is greater than sin, que es más grande que el pecado, greater than any temptation, más grande que cualquier tentación, because it will satisfy our desires porque va a satisfacer nuestros deseos in the right way. de una forma correcta We will be content. y estaremos contentos con ella, Which is much better lo que es mucho más mejor than satisfying the desire que satisfacer un deseo and it's still there y que siga allí over and over and over and over. una y otra y otra y otra vez. That's what sin does. Eso es lo que hace el pecado para nosotros. And then we're going to talk about what sin does Y luego vamos a hablar sobre lo que hace el pecado when we give in to the temptation. cuando nos damos a la tentación How do we respond y cómo responder when we do give in? cuando sí nos damos a la tentación. I'll just say ahead of time, Lo voy a decir de antemano, the moment you sin, en el momento en que pecas, you need to repent. necesitas arrepentirte Stop. y parar. Okay? It's easier to do it once you sin Es fácil hacerlo cuando ya pecas, because the temptation's not there. porque la tentación ya no está allí, It's not as strong.
no está tan fuerte, because you already satisfied your desire. porque ya satisfaciste el deseo. We need to learn how to do it before. Ahora necesitamos aprender cómo hacerlo de antemano, But when we antes. don't, Pe- but when we don't, Pero cuando no lo hacemos, immediately when you realize it, en el momento en que nos damos cuenta, you need to hate yourself. necesitas saber odiar tu pecado. Siempre, Never be content with it. nunca a estar contento con él. Always hate yourself. Siempre odia tu pecado. That doesn't mean hate yourself. Eso no quiere decir que te odies a ti mismo, Hate the lie. odia la mentira, Hate the sinful nature in us. odia la naturaleza pecaminosa que tenemos, Hate the enemy. odia al enemigo Okay. For lying to you. por verte mentido, Okay. But by the love of God, pero por el amor de Dios, arrepiéntete. and if you can, stop it. Y si puedes, páralo de inmediato, Every time. cada vez. Next week we'll talk about why that's important. Y la siguiente semana vamos a hablar del por qué, y esto es muy importante. Father, thank you so much. Padre, te damos tantas gracias.